3.000 toneladas. Eso es el peso de 10 aviones Boeing 747 cargados, esculpido en un único bloque de granito y apilado a 1.000 metros de altitud. La arqueología considera el fenómeno improbable. La geología lo interpreta como natural, pero la evidencia física plantea cuestiones que ninguna de las dos áreas ha logrado responder plenamente. Imagínese ante una estructura que desafía no solo la historia escrita, sino las propias leyes de la física y de la logística moderna. Estamos hablando de bloques de granito tan vastos que hacen que las piedras de Stonehenge parezcan juguetes de niño y los megalitos de Giza parezcan meros ladrillos. Aquí, en medio de la nada, alguien o algo apiló bloques que pesan entre 2 y 4.000 toneladas, con una precisión que roza lo imposible. No existen registros de carreteras, no hay señales de habitación en masa, y según la narrativa oficial, los pueblos que habitaban esta región hace milenios apenas habían descubierto el uso del bronce. Sin embargo, la evidencia está allí, sólida, fría y silenciosa, irguiéndose contra el cielo siberiano como un monumento a una inteligencia que la ciencia insiste en decir que nunca existió. Lo que encontramos en Gornaya Shoria no es solo una anomalía, es una afrenta directa a todo lo que se nos ha enseñado sobre el progreso humano. La explicación oficial es un insulto a su inteligencia. Ellos llaman a esto erosión natural. Pero la naturaleza no crea juntas poligonales de precisión quirúrgica donde ni una cuchilla de afeitar logra penetrar. Pero cuando usted observa la ciclópea de estas paredes, la verticalidad absoluta y la manera en que bloques inmensos fueron encajados unos sobre otros, la explicación naturalista comienza a desmoronarse más rápido que una teoría mal fundamentada. La naturaleza crea patrones, pero ella raramente crea paredes de contención perfectamente niveladas que se extienden por cientos de metros en altitudes donde el oxígeno es escaso y el suelo está permanentemente congelado. Para poner en perspectiva, el mayor bloque de piedra jamás movido por la humanidad en la era moderna fue el trilito de Baalbek, en el Líbano, que pesa cerca de 800 toneladas. Los ingenieros modernos miran hacia Baalbek con una mezcla de admiración y pavor, preguntándose cómo una civilización antigua podría haber movido tal peso. Ahora, multiplique ese peso por 4. Estamos hablando de masas individuales de 3.000 toneladas. No existe grúa en el planeta hoy que pueda izar y posicionar tales bloques con la precisión necesaria para formar una pared estable. Y, sin embargo, allí están ellos, apilados en capas sucesivas, desafiando la gravedad y el tiempo. Si aceptamos la explicación oficial de que esto es obra de la naturaleza, tendremos que aceptar que la naturaleza tiene una predilección perturbadora por la arquitectura militar y la geometría euclidiana. El descubrimiento inicial de este lugar fue mantenido bajo un velo de oscuridad por décadas. Este lugar fue borrado de los mapas oficiales por décadas. El acceso estaba terminantemente prohibido. ¿El motivo? Lo que fue encontrado aquí no es solo una ruina. Es una tecnología que desafía nuestra propia comprensión de la física. Los nativos de la región cuentan historias de dioses que vinieron de las estrellas y construyeron ciudades de piedra en una única noche. Historias que los arqueólogos tratan como folclore irrelevante, pero que ante estos bloques titánicos comienzan a sonar mucho más plausibles que la idea de que el viento y la lluvia esculpieron ángulos rectos en granito sólido. Al caminar entre estas ruinas, la sensación es de que estamos en un lugar que fue a propósito borrado de la memoria colectiva de la humanidad. Los bloques presentan marcas de un corte tan limpio que sugiere el uso de tecnologías térmicas o acústicas que todavía estamos lejos de comprender. En algunos puntos, el granito parece haber sido ablandado, moldeado como arcilla y después endurecido nuevamente. Una técnica que observamos en lugares tan distantes como Sacsayhuamán en Perú u Ollantaytambo. ¿Cómo es posible que el mismo método de construcción, el mismo estilo artístico y la misma ambición imposible de mover piedras colosales aparezcan en continentes diferentes, separados por océanos y milenios? La respuesta obvia es una civilización madre.
una cultura global antediluviana que dominaba leyes de la física que hoy consideramos sobrenaturales. Pero admitir eso sería lo mismo que rasgar todos los libros de historia y comenzar de cero, y la academia no está preparada para esa humillación. Los críticos dirán que el granito se parte naturalmente en formas rectangulares, pero lo que ellos no explican es por qué estas formas rectangulares están apiladas unas sobre otras, creando juntas tan finas que usted no logra insertar una cuchilla de afeitar entre ellas. Ellos no explican por qué estas formaciones siguen una orientación astronómica específica, alineándose con eventos celestes que eran fundamentales para las culturas antiguas de todo el mundo. Y sobre todo, ellos no explican las anomalías magnéticas detectadas en el lugar. Brújulas enloquecen cerca de las paredes de Gornaya Shoria. Instrumentos electrónicos fallan sin motivo aparente. El lugar emite un campo de energía que sugiere que estos megalitos no eran solo pasivos. Ellos eran parte de algo mayor, tal vez una red global de energía o un sistema de comunicación que nuestra ciencia materialista es incapaz de detectar. La escala del desafío de ingeniería aquí es tan vasta que silencia cualquier argumento sobre herramientas de cobre o cuerdas de cáñamo. Estamos hablando de un volumen de roca que exigiría una fuerza de trabajo de decenas de miles de hombres, todos necesitando comida, refugio e infraestructura en uno de los lugares más inhóspitos de la Tierra. ¿Dónde están los restos de estas ciudades obreras? ¿Dónde están las canteras originales? En muchos casos parece que los bloques fueron removidos de lugares a kilómetros de distancia y transportados por terrenos accidentados que harían que cualquier transporte terrestre convencional fuera una imposibilidad física. Cada pregunta que hacemos abre un nuevo abismo de incertidumbres. Y cuanto más miramos hacia las paredes de Siberia, más nos damos cuenta de que lo que nos cuentan sobre el pasado de la humanidad no es solo incompleto, es una ficción deliberadamente mantenida para mantenernos ignorantes sobre nuestro verdadero potencial y nuestros orígenes perdidos. Si Gornaya Shoria fuera un caso aislado, podríamos tal vez, con mucho esfuerzo, aceptar la teoría de la coincidencia geológica. Pero ella no está sola. Ella forma parte de un cinturón de megalitos que circunda el globo, todos compartiendo las mismas características: piedras colosales, encajes de precisión quirúrgica y una total ausencia de explicación por parte de la historia oficial. ¿Por qué existe un silencio tan ensordecedor sobre estas ruinas? ¿Por qué ellas no son el centro de las atenciones de todos los departamentos de arqueología del mundo? La respuesta es simple. Ellas son anacrónicas. Ellas existen fuera del tiempo permitido. Ellas son la prueba de que antes de nuestra civilización existió otra, mucho más poderosa, que fue barrida de la faz de la Tierra por un cataclismo global, dejando atrás solo estas centinelas de piedra para recordarnos que no fuimos los primeros y que nuestro dominio sobre la naturaleza es solo una ilusión pasajera. Al observar los detalles de las uniones en Gornaya Shoria, notamos algo perturbador. En ciertos puntos, la piedra parece haber sufrido un proceso de vitrificación. El granito fue expuesto a un calor tan intenso que su superficie se transformó en vidrio. Esto no sucede en incendios forestales o a través de procesos geológicos comunes. Esto requiere temperaturas de miles de grados, enfocadas con precisión. Sería el vestigio de una arma antigua, o tal vez el resultado de una tecnología de corte por plasma que transformó la montaña en una zona de obras. Cuando usted comienza a considerar estas posibilidades, la imagen del hombre de las cavernas golpeando piedras una contra otra se vuelve no solo ridícula, sino insultante. Estamos ante las huellas de gigantes, no de tamaño físico, sino de intelecto y dominio técnico. La Gran Muralla de Siberia nos observa a través de los milenios, desafiándonos a recuperar el conocimiento perdido. Ella nos provoca a mirar más allá de los bordes del mapa que se nos dio. Cada bloque de 3.000 toneladas es un grito silencioso contra la amnesia histórica. Y mientras los estudiosos convencionales continúen desviando la mirada, etiquetando lo imposible como natural, el misterio de quién realmente erigió estas paredes continuará creciendo,
alimentado por la evidencia física que ninguna teoría puede borrar. ¿Qué más está escondido bajo el permafrost de Siberia? ¿Qué otros secretos aguardan el momento en que estemos listos para aceptar que nuestra historia es mucho más antigua, mucho más compleja y mucho más sombría de lo que jamás nos atrevimos a imaginar? La negación sistemática de la naturaleza artificial de Gornaya Shoria no es solo una cuestión de cautela científica, es una estrategia de autopreservación de la narrativa histórica dominante. Cuando un equipo independiente de geólogos e historiadores llegó al lugar, ellos no encontraron solo piedras apiladas, ellos encontraron evidencias de un complejo arquitectónico que sigue los principios de la albañilería poligonal, la misma técnica encontrada en Cusco y en el Egipto predinástico. En la albañilería poligonal, las piedras no son simples rectángulos, ellas poseen múltiples ángulos y caras que encajan como un rompecabezas tridimensional. Este método está diseñado para resistir terremotos masivos, pues la estructura no posee líneas de fractura continuas. ¿Por qué una formación natural elegiría, por pura ironía geológica, imitar la ingeniería antisísmica más avanzada de la antigüedad? La probabilidad de que el granito se fragmente naturalmente en patrones poligonales repetitivos con este nivel de regularidad es considerada extremadamente baja por diversos investigadores independientes. Al analizar la base de la estructura, observamos bloques que parecen haber sido comprimidos por el peso colosal de los que están arriba, pero de una forma que sugiere que la piedra estaba en un estado plástico en el momento de la construcción. Existen reentrancias y protuberancias que se reflejan perfectamente entre un bloque y otro. Si esto fuera erosión, veríamos desgaste en las juntas, veríamos redondeamiento causado por el agua y por el hielo. Lo que vemos, sin embargo, son bordes que, aunque desgastados por el tiempo, todavía mantienen la intención de su forma original. Algunas de estas piedras presentan marcas de copas o depresiones circulares perfectamente excavadas, semejantes a las encontradas en canteras inacabadas en Egipto y en lugares sagrados en Perú. Estas marcas no tienen función estructural obvia para la geología, pero en la arqueología prohibida, ellas son reconocidas como puntos de anclaje para herramientas de levitación o dispositivos de transporte acústico que nuestra ciencia todavía se rechaza a investigar seriamente. La altitud en la que estos megalitos se encuentran añade otra capa de imposibilidad al escenario. Estamos a más de 1000 metros por encima del nivel del mar, en un terreno donde la vegetación es baja y el suelo es inestable. Para mover un único bloque de 1000 toneladas hacia esa posición, sería necesaria una rampa de kilómetros de extensión con una inclinación mínima, construida con un material más resistente que el propio suelo de la montaña para no colapsar bajo el peso. No hay vestigios de tales rampas, no hay vestigios de infraestructura logística. Es como si estos bloques hubieran sido depositados allí viniendo de lo alto, o manifestados en el lugar a través de una tecnología que manipulaba la masa y la gravedad. Cuando son confrontados con esto, los académicos prefieren enfocarse en pequeñas secciones donde la erosión es más severa para justificar su teoría naturalista, ignorando deliberadamente las secciones donde la evidencia de intervención inteligente es evidente e innegable. La conexión global entre estos lugares sugiere un plan maestro. Si trazamos una línea uniendo Gornaya Shoria con otros lugares megalíticos, comenzamos a ver patrones geométricos que involucran la circunferencia de la Tierra. Esto nos lleva a la hipótesis de que la Gran Muralla de Siberia no era solo un muro o una fortaleza, sino parte de una red planetaria. Algunos investigadores sugieren que el granito, al ser rico en cristales de cuarzo, posee propiedades piezoeléctricas. Una estructura de ese tamaño, hecha de granito puro y posicionada sobre fallas geológicas específicas, podría funcionar como un gigantesco acumulador o transmisor de energía telúrica. ¿Sería esta la razón por la cual las brújulas fallan y los equipos electrónicos sufren interferencias inexplicables en el área? Estamos lidiando con una tecnología que no utiliza cables o combustibles fósiles, sino que interactúa directamente con la resonancia de la Tierra.
El silencio de las autoridades rusas y de la comunidad internacional sobre Gornaya Shoria es perturbador, mientras lugares mucho menores y menos impresionantes reciben millones en financiación para excavaciones y turismo. Las ruinas de Siberia permanecen prácticamente intactas por arqueólogos oficiales. Hay un miedo latente de que, si una excavación sistemática fuera realizada, la verdad que emergerá será imposible de esconder. Ellos podrían encontrar herramientas que no deberían existir, o peor, restos biológicos que no encajan en el árbol genealógico humano conocido. Es más seguro, para el status quo, etiquetar todo como curiosidad geológica y dejar que el tiempo y el permafrost continúen enterrando las pruebas de una era de oro perdida. Pero la piedra tiene memoria, y el granito no miente. Otro detalle que escapa a los ojos inexpertos es la presencia de canales perfectamente cortados en la superficie de algunos de los bloques superiores. Estos canales parecen haber sido diseñados para el flujo de líquidos o para el asentamiento de vigas metálicas que unían los bloques. Sin embargo, ningún metal fue encontrado. Esto sugiere dos posibilidades. O los metales fueron saqueados a lo largo de milenios por culturas posteriores que encontraron las ruinas, o el material utilizado era de una naturaleza que se degradó completamente, lo que implicaría una antigüedad mucho mayor que los 10 o 12.000 años, sugeridos para el fin de la última era glacial. Algunos geólogos independientes estiman que el desgaste en la superficie del granito en Gornaya Shoria sugiere que la estructura puede tener centenares de miles de años, empujando el origen de la civilización hacia un pasado tan remoto que desafía nuestra comprensión de la evolución biológica. La precisión del nivelado de estas paredes es tal que, incluso tras milenios de actividad tectónica y ciclos de congelación y descongelación, ellas permanecen sorprendentemente rectas en muchos tramos. Esto indica que la cimentación de estas estructuras fue preparada de una forma que la ingeniería moderna tendría dificultad en replicar en tal escala. Ellos no solo apilaron piedras, ellos prepararon la base de la montaña, integrando la estructura artificial a la roca matriz de una forma tan orgánica que la línea donde termina la naturaleza y comienza la construcción se vuelve borrosa. Este es el ápice de la alta tecnología antigua, el dominio total sobre la materia y la integración perfecta con el ambiente. Mientras nosotros destruimos la naturaleza para construir, ellos parecían moldar la propia naturaleza para servir a sus propósitos, dejando atrás un legado que es al mismo tiempo sólido y sutil. A medida que exploramos las áreas circundantes, descubrimos que Gornaya Shoria es solo la punta del iceberg. Existen relatos de estructuras similares escondidas en otras partes de la cordillera de Altai y en las profundidades de las selvas de la taiga, donde el hombre moderno raramente pisa. Estamos ante una civilización que ocupaba territorios vastos e inhóspitos, manteniendo una unidad arquitectónica y tecnológica que sugiere una gobernanza global, o como mínimo, un intercambio de conocimientos sin precedentes. ¿Cómo esa cultura desapareció tan completamente sin dejar vestigios escritos? ¿O será que los textos existen y están guardados en archivos secretos, lejos del público, por contener verdades que podrían desestabilizar los cimientos de la sociedad contemporánea? La historia prohibida no es prohibida por falta de pruebas, sino por exceso de implicaciones peligrosas. La paradoja de Gornaya Shoria reside en el hecho de que, cuanto más la estudiamos con los métodos de la ciencia moderna, menos sentido tiene dentro del paradigma actual. Si usamos la lógica de la evolución lineal del progreso humano, estas ruinas no deberían estar allí, pero allí están. Ellas son anomalías físicas que prueban que el progreso no es una línea recta, sino un ciclo de ascensiones gloriosas y caídas catastróficas. Estamos viviendo en un periodo de amnesia, mirando hacia los monumentos de nuestros antepasados como si fueran obras de alienígenas o caprichos de la naturaleza, simplemente porque no podemos aceptar que ya fuimos mucho más grandes de lo que somos hoy. Cada bloque de 3.000 toneladas es una cicatriz en el ego de la ciencia moderna, un recordatorio de que nuestro entendimiento del tiempo y de la capacidad humana
es terriblemente limitado. Investigar estas paredes exige que abandonemos el prejuicio de que el hombre antiguo era primitivo. Necesitamos comenzar a preguntar no si ellos construyeron, sino cómo y para qué. La escala no es compatible con la vanidad de un rey o la protección de una tribu. La escala es planetaria. El propósito era funcional, posiblemente ligado a la estabilización del eje de la Tierra o a la explotación de energías que apenas hemos comenzado a redescubrir. Gornaya Shoria es un desafío lanzado a través de los siglos. Una esfinge rusa que guarda secretos que pueden ser la clave para nuestro propio futuro tecnológico si tenemos el coraje de mirar hacia el pasado sin las vendas impuestas por el academicismo ortodoxo. La evidencia física de la tecnología aplicada en Gornaya Shoria va mucho más allá del simple apilamiento de rocas. Cuando observamos las superficies de contacto entre estos bloques titánicos, nos encontramos con un fenómeno que la arqueología clásica prefiere ignorar: la rectificación micrométrica. En varios puntos de la estructura, las caras del granito, una de las piedras más duras de la escala Mohs, fueron niveladas con una precisión que hoy solo obtendríamos con sierras de punta de diamante o chorros de agua abrasivos de altísima presión. Sin embargo, estamos hablando de una era donde, según los manuales escolares, la herramienta más sofisticada era el cincel de cobre o la piedra de percusión. Intenta imaginar la lógica de desbastar un bloque de granito de 2000 toneladas con un pedazo de cobre. El cobre se doblaría y perdería el filo en segundos, mientras que la piedra permanecería prácticamente intacta. La paradoja es obvia, pero la insistencia en el error por parte de los académicos es lo que hace que esta historia sea verdaderamente prohibida. En ciertas secciones de la muralla, los bloques presentan un acabado cóncavo y convexo que encaja perfectamente, creando una junta de expansión térmica que sugiere un conocimiento profundo de ingeniería de materiales. ¿Por qué constructores primitivos se preocuparían por la expansión térmica del granito? La respuesta es que ellos no eran primitivos. Ellos entendían que una estructura de esa magnitud, expuesta a las variaciones extremas de temperatura de Siberia, donde el termómetro oscila 60 grados entre el verano y el invierno, colapsaría en pocos siglos si no fuera proyectada con esa flexibilidad interna. Esto no es obra del azar geológico, es el resultado de un cálculo estructural refinado. Es el mismo principio que vemos en los cimientos del Templo de Salomón o en las plataformas de Tiwanaku, en Bolivia, una firma tecnológica común que une los rincones más remotos del planeta bajo una misma escuela de pensamiento arquitectónico. La cuestión del transporte de estos bloques continúa siendo la mayor espina en la carne de la ciencia convencional. Para mover una masa de 3000 toneladas montaña arriba, no bastan solo brazos y cuerdas. Sería necesaria una superficie de rodadura perfectamente lisa y un coeficiente de fricción casi cero. Algunos investigadores sugieren que estos bloques no fueron arrastrados, sino levitados a través de resonancia acústica. Parece ficción científica, pero cuando analizamos las leyendas de los pueblos antiguos que habitaban la región, todos hablan de un sonido ensordecedor que hacía que las piedras caminaran solas. Coincidentemente, en lugares como Egipto y el Tíbet, existen registros similares de monjes o sacerdotes que usaban el sonido para mover objetos pesados. Si los megalitos de Gornaya Shoria poseen un alto contenido de cuarzo, ellos serían los receptores perfectos para frecuencias sonoras específicas que podrían anular temporalmente la atracción gravitacional. Es una tecnología que perdimos y que ahora llamamos magia solo para esconder nuestra propia ignorancia. ¿Pero qué ocurrió con los maestros constructores? La evidencia de una destrucción súbita y violenta está grabada en las propias piedras. En ciertas áreas de la muralla siberiana, encontramos bloques inmensos que fueron arrojados a cientos de metros de su posición original, como si hubieran sido alcanzados por una fuerza titánica. Hay señales claras de derretimiento superficial y vitrificación, donde el granito se transformó en una sustancia vítrea y oscura. Esto no es resultado de erosión milenaria. Esto es el resultado de una exposición a un calor intenso y rápido,
compatible con una explosión térmica de proporciones nucleares o un impacto de bólido celeste. La teoría del cataclismo del Dryas recente, que postula un evento catastrófico global hace cerca de 12.800 años, encuentra en Gornaya Shoria una de sus pruebas más contundentes. La muralla no fue solo abandonada. Ella fue bombardeada por un evento que rediseñó la geografía de la Tierra y sumergió a la humanidad en una era de tinieblas y olvido. El hecho de que la vitrificación ocurra solo en ciertas caras de los bloques y no en toda la estructura sugiere un ataque dirigido o una explosión proveniente de una dirección específica. Si fuera un proceso geológico natural, como el vulcanismo, veríamos una distribución uniforme de magma o cenizas. Pero aquí, lo que tenemos es la piedra original, súbitamente alterada en su estructura molecular. Esto plantea la hipótesis de una guerra antigua, una guerra que utilizó armas que nuestra historia oficial dice que solo fueron inventadas en el siglo XX. Los textos indios antiguos como el Mahabharata describen armas que brillaban como 1000 soles y reducían ciudades enteras a cenizas. ¿Sería la Gran Muralla de Siberia uno de esos puestos avanzados destruidos en un conflicto prehistórico de escala global? Para la arqueología ortodoxa, esta pregunta es una herejía, pero para quien observa las piedras derretidas de Gornaya Shoria, es la única conclusión lógica que queda cuando todas las otras imposibilidades son eliminadas. El silenciamiento de estos datos es operado a través de una táctica de ridiculización y aislamiento. Investigadores que intentan publicar estudios sobre la vitrificación artificial o las anomalías magnéticas de la región ven sus financiaciones cortadas y sus credenciales cuestionadas. Sin embargo, el peso de la evidencia física es imposible de ignorar para quien tiene ojos para ver. El granito no se vitrifica a temperaturas de un incendio común. Exige cerca de 1300 grados Celsius mantenidos bajo presión, donde, en la Siberia de hace 12.000 años, existiría una fuente de calor de esa magnitud, sino en un laboratorio de alta tecnología o en el rastro de una arma de energía directa. La muralla es un archivo mudo de una tecnología que superaba a la nuestra, y el miedo de que el público descubra eso es lo que mantiene estos lugares fuera de los itinerarios turísticos y de los documentales de grandes cadenas de televisión. Al analizar la disposición espacial de los bloques que cayeron, percibimos que la muralla no colapsó por falla estructural, sino por un impacto externo de arriba hacia abajo. Esto descarta la hipótesis de terremotos, que normalmente causan fisuras verticales y desplazamientos laterales en la base. Aquí la cima fue aplastada y fundida. Estamos ante una ruina que cuenta la historia de un fin abrupto, una civilización que dominaba la materia, la gravedad y la energía, borrada de la existencia por un evento tan traumático que la humanidad, como especie, desarrolló una amnesia psicológica colectiva. Transformamos a nuestros dioses y héroes tecnológicos en mitos para no tener que lidiar con la realidad de que somos los sobrevivientes de un apocalipsis que casi nos extinguió. La conexión entre Siberia, Egipto y Perú se vuelve aún más evidente cuando estudiamos los ángulos de inclinación de las estructuras. Existe una proporción matemática recurrente, basada en el número pi y en la razón áurea, que se repite en todos estos lugares. ¿Cómo pueblos supuestamente aislados podrían compartir el mismo sistema de pesos y medidas y la misma geometría sagrada? La única explicación plausible es que ellos eran todos herederos de una misma fuente de conocimiento. Gornaya Shoria no es una construcción rusa, es una construcción humana, de una época en que la palabra nación no existía y la ciencia y la espiritualidad eran una única disciplina. El hecho de que estos monumentos estén alineados con constelaciones como Orión y las Pléyades sugiere que el objetivo de estas construcciones era tal vez servir como un espejo terrestre del cielo, una forma de anclar energías cósmicas en puntos específicos de la red energética del planeta. El desafío que Gornaya Shoria nos impone es el de reconstruir nuestro pasado sin los lentes del prejuicio. Necesitamos mirar hacia estos bloques de 3.000 toneladas y ver en ellos no solo piedras, sino información. Ellos son el código fuente de nuestra historia.
Si podemos descifrar cómo fueron movidos, cómo fueron cortados y por qué fueron vitrificados, podremos finalmente entender hacia dónde vamos como civilización. La muralla siberiana es un aviso. El poder tecnológico, sin la sabiduría para controlarlo, lleva inevitablemente a la vitrificación y al olvido. Estamos repitiendo el mismo ciclo, construyendo nuestras propias murallas de silicio y acero, ignorando las lecciones que nuestros antepasados dejaron escritas en el granito eterno de Siberia. Si la ciencia oficial está en lo cierto, ¿cómo explican la vitrificación? La respuesta corta es: ellos no explican. Ellos callan. ¿Qué haría usted si descubriera que nuestra historia fue reiniciada a la fuerza? La pregunta permanece abierta. Si nuestra historia fue reiniciada a la fuerza, ¿qué más todavía no hemos sido autorizados a recordar? A medida que nos profundizamos en las implicaciones de Gornaya Shoria, nos damos cuenta de que la ubicación de estas murallas no es aleatoria. Ellas están situadas en una región que, en mapas antiguos y tradiciones esotéricas, es frecuentemente asociada a la mítica Hiperbórea, la tierra más allá del viento norte, donde una raza de seres semidioses habría florecido antes del último gran cataclismo. Para la ciencia oficial, Hiperbórea es solo un mito griego, una fantasía geográfica, pero cuando encontramos evidencias físicas de una ingeniería que supera la nuestra en una región tan remota, el mito comienza a adquirir contornos de una realidad histórica suprimida. Sería la Gran Muralla de Siberia la última línea de defensa de esa civilización olvidada. Si observamos el diseño de las estructuras, ellas parecen formar un semicírculo defensivo, protegiendo el acceso al corazón del continente contra algo que venía del océano Ártico. Si consideramos que el eje de la Tierra puede haber cambiado drásticamente en el pasado, esta región siberiana podría haber tenido un clima templado, sirviendo como la cuna de una humanidad que dominaba las estrellas antes incluso de que aprendiéramos a arar la Tierra. La naturaleza prohibida de este descubrimiento se vuelve aún más evidente cuando analizamos las expediciones más recientes que intentaron mapear el subsuelo de Gornaya Shoria usando radares de penetración de suelo. Relatos no confirmados, pero persistentes entre los círculos de investigadores independientes, sugieren la existencia de vastas cavidades artificiales debajo de los megalitos. Túneles que se extienden por kilómetros, manteniendo la misma precisión geométrica de las paredes externas. Si eso fuera verdad, las murallas que vemos en la superficie son solo el techo de un complejo subterráneo colosal. ¿Por qué construir hacia abajo? Tal vez para escapar de la radiación de un sol que se volvió hostil, o para protegerse de las ondas de choque de impactos cósmicos que barrieron la vida en la superficie. Estamos caminando sobre una biblioteca de piedra y metal que contiene la verdadera historia de nuestra especie, mientras las autoridades nos distraen con debates superficiales sobre cambios climáticos y geopolítica pasajera. El verdadero secreto está bajo nuestros pies, protegido por bloques de 3.000 toneladas, que ningún gobierno moderno tiene interés en mover. La dependencia casi exclusiva del carbono 14 en la datación arqueológica impone limitaciones importantes cuando lidiamos con estructuras de piedra maciza, como el granito. El granito no puede ser datado por carbono. Lo que los arqueólogos hacen es datar restos orgánicos encontrados cerca de las piedras, como cenizas de hogueras o fragmentos de huesos, y atribuir esa fecha a la construcción. Es un error lógico básico. Si usted encuentra una lata de refresco moderna dentro de una catedral medieval, eso no significa que la catedral fue construida en el siglo XXI. De la misma forma, encontrar herramientas de piedra de pueblos nómadas entre los megalitos siberianos solo prueba que esos pueblos encontraron las ruinas y las utilizaron, así como nosotros hacemos hoy. Ellos eran herederos de algo que ya era increíblemente antiguo para ellos. La profundidad temporal de Gornaya Shoria puede retroceder a centenares de miles de años, situando su construcción en una época en que, según la biología evolutiva, el Homo sapiens ni siquiera existía. Esto nos fuerza a enfrentar una posibilidad que a muchos aterroriza. No somos la primera especie inteligente en dominar este planeta
Y probablemente no seremos la última. El misterio de los megalitos de 3.000 toneladas nos lleva inevitablemente a la cuestión del quién. Si descartamos la idea de alienígenas, lo que nos queda es un linaje humano perdido, una ramificación de nuestro propio árbol genético que siguió un camino tecnológico completamente diferente al nuestro. Mientras nosotros nos enfocamos en la combustión y en la electrónica de estado sólido, ellos pueden haber dominado la resonancia armónica y la manipulación de la estructura atómica a través del sonido. La muralla siberiana podría ser un gigantesco instrumento de resonancia, una máquina planetaria que estabilizaba la magnetosfera de la Tierra o que permitía la comunicación instantánea con otros puntos del globo. Las anomalías magnéticas que fríen drones y desorientan brújulas en el lugar hoy serían solo el ruido de una máquina que todavía está, de alguna forma, encendida, operando en un nivel de energía que todavía no comprendemos. Estamos como hormigas caminando sobre un microprocesador, incapaces de entender la función de lo que vemos, etiquetando todo como formaciones naturales, solo para mantener nuestra cordura y nuestro sentido de superioridad. A medida que el sol se pone sobre las montañas de Gornaya Shoria, las sombras proyectadas por los bloques gigantes parecen formar códigos que solo pueden ser leídos desde lo alto. Es un patrón repetitivo que hace eco en otros complejos megalíticos alrededor del mundo. Es un aviso y un legado, un aviso de que la civilización es frágil y que el tiempo es un depredador implacable que devora incluso el acero, dejando solo la piedra como testigo. El silencio que envuelve estas ruinas es el mismo silencio que precede a las grandes revelaciones. La Gran Muralla de Siberia no es solo un misterio arqueológico, es un espejo que nos devuelve una imagen de nuestra propia mortalidad civilizatoria. Si ellos que movían montañas y moldeaban el granito como arcilla pudieron ser borrados de la historia hasta el punto de que sus obras fueran llamadas erosión geológica, ¿qué quedará de nosotros dentro de 10.000 años? La verdad sobre quién apiló estos megalitos continúa enterrada bajo capas de hielo, tierra y desinformación deliberada. Sin embargo, con cada nueva medición, con cada nueva imagen de satélite que revela la extensión imposible de estas estructuras, la narrativa oficial se vuelve más insostenible. Gornaya Shoria es la pieza final de un rompecabezas que, una vez armado, revelará una imagen de la humanidad que no fuimos entrenados para ver. Una imagen donde somos solo los inquilinos actuales de una mansión antigua cuyos verdaderos dueños partieron con prisa, dejando atrás máquinas pesadas y paredes indestructibles. El desafío ahora es tener la humildad de admitir que somos amnésicos viviendo en un mundo de gigantes y que el primer paso para nuestro futuro es recuperar la tecnología y la sabiduría contenidas en las piedras silenciosas del sur de Siberia. Mientras continuemos ignorando lo imposible, continuaremos condenados a repetir el ciclo de ascenso y caída, sin entender nunca el verdadero propósito de nuestra existencia y el potencial ilimitado que una vez ya dominamos. Las murallas de Gornaya Shoria no son el fin de nuestra búsqueda, sino el comienzo de un viaje a las profundidades de nuestro propio origen. Ellas nos fuerzan a cuestionarlo todo, nuestra ciencia, nuestra religión y nuestra propia identidad. Si piedras de 3.000 toneladas pueden ser movidas y cortadas con precisión de láser en una era de cazadores-recolectores, entonces nada de lo que sabemos es real. Vivimos en una simulación histórica construida por aquellos que desean que olvidemos quiénes somos realmente. Pero las piedras están allí. Ellas no pueden ser sobornadas, ellas no pueden ser intimidadas y ellas no pueden ser silenciadas para siempre. Ellas aguardan el momento en que nuestra curiosidad sea mayor que nuestro miedo, y en ese día, las murallas de Siberia hablarán, y el mundo que conocemos cambiará para siempre, revelando que lo imposible siempre estuvo ante nuestros ojos, solo esperando que tuviéramos el coraje de ver.